viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro. ¿Cómo están? Abril es el mes del libro. Es más, el día de cumpleaños de mi hijo Pablo Andrés, el 23 de abril, martes, caerá martes este año, será el día del libro. Y bueno, vamos a hablar del libro. Y ustedes saben que este programa tiene generalmente e históricamente dos inclinaciones de acercamiento y o lectura. Los libros que tienen que ver con historia y biografías históricas y los que tienen que ver con educación. Con gusto, para hablar del tema educación, recibo a la licenciada Sandra Inés Vigo, de Casilda. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto Andrés, de estar aquí. Bueno. Una alegría. Gracias por venir. No, por favor, a ustedes, por este espacio. No, y poder de ninguna manera. Dialogar sobre temas tan importantes, ¿no? que tiene que ver con la educación. ¿Y tan ninguneados en las últimas décadas? Por absolutamente todos los gobiernos, porque viste, decía ahora, Milei, no, antes, Macri, no, Cristina, no. ¿De qué hemos hablado todo eso? Bueno, la educación es una profesión muy particular y bueno, de una u otra manera siempre está en el foco de atención de la sociedad. Pero bueno, para quienes estamos... Sí, creo que sí. Siempre está en el foco, lo digo en el foco de atención en el sentido de que están pendientes de bueno, qué está pasando dentro de las escuelas, qué pasa con los docentes, si se da clases, si no se da clases, cómo se llevan a cabo los distintos formatos, y bueno, y en función de la gestión que cada gobierno lleve adelante, bueno, el impacto de una u otra manera puede ser diferente. En ese sentido decía que está en el foco de atención. Pero bueno, aquí estamos, siempre apostando a dar lo mejor y a tratar de que, bueno, tengamos la educación que esperamos como país. Que no es la que tenemos. Creo que estamos en un momento importante de transformación por todos los aportes científicos pedagógicos que se han dado en estos últimos tiempos y que bueno, que es importante abrir la mirada, empezar a detectar qué es lo que hoy sabemos y que puedan sumar a lo que ya tradicionalmente venimos trabajando hacia el interior de las escuelas. Y entonces, bueno, pasa por esto, ¿no? Por un momento importante y creo que también definitivo como para, bueno, seguir esta trayectoria de mejora en lo que espera la sociedad, ¿no? En relación a la educación y a las escuelas. Te noto optimista, ¿sos optimista? Muy optimista, sí. Yo confío plenamente en la docencia, amo la docencia, la he elegido, la volvería a elegir y tengo pasión por la docencia y creo que si nos unimos en esta idea como tal, bueno, va a ser ese valor agregado tan importante que necesita una sociedad y un país para salir adelante, ¿no? Y tener a las personas que realmente requiere con las competencias necesarias y bueno, y para eso tenemos que ser optimistas y más allá de todas las dificultades
o ciertas críticas que se puedan dar, tenemos que siempre confiar en que podemos seguir adelante, en que podemos encontrar elementos para mejorar, porque si nos quedamos en una posición de frustración o de negar que estamos siempre en el camino correcto, no vamos a llegar a los resultados esperados. Sandra Inés, cuando leí en tu Facebook que te autodefinís como neuropsicoeducadora, sí, pregunté, ¿por qué? Porque, ¿cuándo nace? Esta es ¿Desde chiquita jugaba a ser maestra? O no, no, la verdad que yo hubiera pedido que me hubiera gustado ser médica. Bueno, en realidad siempre mi inclinación y mi pasión y el tema de ser curiosa pasó en ver esa otra persona que tenía enfrente mío, ¿por qué se desenvuelve de esta manera? ¿Por qué aprende así o aprende desde otro lugar? O sea, siempre hubo inquietudes. Y, por ejemplo, una de las ramas que me ha apasionado toda mi vida tiene que ver con la medicina y con la psiquiatría. Sí, por eso te decía. ¿En algún momento lo pensaste? Sí, lo he pensado, pero después la vida me fue llevando y me fue mostrando que lo mío tenía que ver con la docencia, con la formación, con acompañamientos de otro lugar. Y entonces, me fui especializando en lo que tenía que ver con las ciencias más duras, con las ciencias químicas, bioquímicas, después con las ciencias de la educación y en estos últimos años, cuando aparece todo este aporte de las neurociencias, para mí fue, digamos, el nexo justo para vincular todo lo que a mí me gustaba y me apasionaba. Y desde mi licenciatura de educación surgió en la Universidad de Buenos Aires esta especialización que tiene que ver con la neuropsicoeducación y para dar justamente una mirada mucho más amplia a todo el trabajo, ¿no?, en el proceso educativo que llevamos a cabo. Sandra, tengo un par de preguntas sueltas y después me contás qué trae el libro. El libro de Sandra Inés Vigo y Karina Cabo, lo vamos a charlar en un segundito. Se llama Neuropsicoeducación en las infancias. Ahí está, gracias chicos, brillantes. Yo tengo una antes, escúchame. Sí. Le pusieron en las infancias porque en otra época le hubieran puesto en la niñez. Le pusimos en las infancias justamente para acompañar el enfoque que tiene el libro y entender de que estamos ante niños diferentes, particulares, únicos, que van a transitar toda esta etapa también de una manera especial en cómo se van a enfrentar a cada uno de los desafíos, los estímulos que tengan. Y entonces por eso hablamos de infancias en plural, para darle justamente ese enfoque más diverso y amplio. Tengo un par de preguntas. Todo esto se lo robé, déjalo, muy bueno, gracias chicos. Se lo robé a Sandra de su Facebook. Y entonces, como vi que hablaba mucho de la importancia de los niños, de todos nosotros, entre los 2 y los 4 años, de cómo recibimos, que lo primero que nos impacta son las sensaciones, que después se razona y demás. Bueno, montonazo de preguntas. Vamos rápido, hacer el esfuerzo sobrehumano para contestarlas lo más rápido posible. Okay. Hay de todo acá, ¿eh? Okay. Cosas de mi edad. ¿Es cierto que la mujer desarrolla partes de su inteligencia antes que el hombre? ¿O habilidades? Me gusta más hablar de habilidades y capacidades. El tema que hace a este tipo de características en los niños, más que diferenciarlo entre mujer y varón, tiene que ver con lo que recién decías, con el momento justo en la etapa infantil donde la neuroplasticidad, donde esa apertura cerebral que tiene el niño para poder captar el estímulo y darle la respuesta inmediata a ese desafío, se da en un momento, en una etapa que está entre los 2 y 3 y 4 años y que es ahí donde tenemos que trabajar porque después ya empieza a haber como una meseta, ya empieza
a regularse esas conexiones neuronales de otro lugar. Entonces, pasa por ahí. O sea, que todo lo que podamos nosotros avanzar en esa etapa en relación a su crecimiento, desarrollo y educación para que tenga la variedad de habilidades y capacidades necesarias que pueda después, por supuesto, poder manejar en el futuro, parte desde ese lugar. Hay muchos neuromitos, con respecto a este tema de la mujer y demás. Yo las noto, en mis sobrinitos y demás, con una viveza, con una velocidad de cosas respecto de nosotros, los hombres niños, o los niños, que es asombrosa. Es que a veces tiene que ver también con ciertas particularidades que nos pueden diferenciar desde el género, pero yo no hablaría de inteligencia, que la mujer es más inteligente que el varón. Todo este tema de habilidades pasa justamente por las oportunidades que tuvo ese niño de poder afianzar cerebralmente lo necesario para dar las mejores respuestas al desafío que se enfrenta, el entorno donde se hace desarrollado, que sea tanto cerebral como emocionalmente amigable, saludable, y por supuesto también quién tiene enfrente, o sea, a ese adulto o a ese par, ¿no? Del cual él va a empezar a imitar los primeros comportamientos y las primeras conductas para desarrollarse. Un niño mal alimentado inexorablemente corre con desventaja. Sí, sí, totalmente. Un niño en un contorno de violencia familiar en esa edad, estamos hablando de 2 a 5 años, ¿no? De 2 a 4 y fracción. ¿También? Sí, hay un muchos niño estudios. Con padres separados. El tema de los padres separados, todo depende de cuánto de ocupados son esos padres en relación al niño. Ahí tendríamos que hablar más de calidad de educación, de acompañamiento y de apego seguro de calidad, más que de la separación per se. Pregunta mi amiga Sandra, dice, sí, se acaba una neuropsicoeducadora. Pregunta muy simple, de una mamá amiga. No creo que sea de una mamá amiga, pero bueno, listo, Sandra para Sandra. Dice, licenciada, mi nena no presta atención en clases. Y bueno, la llaman y esto, lo otro. ¿Qué hago? ¿Por dónde arranco? Bueno, creo que ahí... ¿Esta es pregunta habitual? Sí, suelen ser preguntas habituales. Bueno, el tema de atención en los niños hoy, voy a hablar ahora en general, no en lo particular en este caso, porque no podría dar un diagnóstico de alguien, de un niño o una niña que no conozco, pero tomo la pregunta porque es sumamente interesante y relevante para este momento. La mayor parte de las veces que tenemos niños en donde no están prestando atención suele vincularse con una sobrecarga cognitiva, o sea, una sobrecarga de información dentro del ámbito que está estudiando. ¿Por qué razón? Porque creemos que, y voy a relacionarlo con lo que estábamos hablando anteriormente, creemos que un niño es más inteligente cuanto más información se le pueda cargar sobre sus hombros y sobre su cabeza. Y en realidad no pasa por ahí. El niño no va a ser más inteligente con una sobrecarga de información, al contrario, empieza a perder la atención, se desmotiva, se empieza quizás a levantar en el aula, no deja de estar concentrado, empieza a cambiar su estado de ánimo, el humor no es el mismo y por supuesto no va a estar predispuesto ya desde la naturaleza del cerebro de cómo él aprende a lo que se le está brindando del sistema para avanzar sobre lo que se espera. Me dan mil preguntas porque... Y a ver, voy a comentarte algo bien concreto, es técnico, pero es importante. Hoy hay muchísimas investigaciones de diferentes países que nos dan la certeza, y bueno, gracias a las neuroimágenes que hoy tenemos y donde se puede estudiar qué es lo que está pasando en el cerebro en base a diferentes estímulos y cómo se comporta justamente el niño en relación a eso, que cuando un niño está en situación de aprendizaje puede llegar a captar 4 datos cada 20 minutos. Sí, eso lo digo permanentemente porque... 4 datos. 4 datos cada 20 minutos, un niño aproximadamente de 4, 5, 6 años.
Y por supuesto todo depende de las características del niño, ¿no? El estadio de madurez que tenga, Sí. del entorno que venga, que recién hablábamos, Sí. o sea, cómo se predispone o cómo llega a la escuela, la alimentación. Para Sandra, ¿qué tengo que entender por datos? Porque yo Datos- veo un chico de 4 o 5 años, y muy habitualmente, toma, le dan la tablet, le dan el celular, le Claro. dice, déjate joder y tomá y está. O hincha tanto, no, dame, bueno, te tomá un ratito, Sí. Un ratito que demora muchísimo. Sí. ¿Qué datos carga en ese vamos a momento? tomar un ejemplo. O deja de cargar datos. No, vamos a tomar un ejemplo. Si estamos en este momento trabajando con una de las áreas más problemática en este sentido por, Sí. bueno, por toda la referencia que tiene, que es matemáticas, y estamos trabajando diferentes operaciones matemáticas y estamos estudiando, por ejemplo, bueno, la multiplicación. Tenemos que entender que ese niño, en el proceso de entendimiento de esa multiplicación, va a poder recibir 4 informaciones, o sea, cuatro datos, 4 informaciones de ese proceso cada 20 minutos, y estoy diciéndolo promedio, algunos menos y a lo mejor algunos un poquito más. Entonces, si lo que vamos a pretender que en ese lapso de tiempo estemos dando toda la operación completa y que el niño termine haciéndola tal cual como la docente la puso a lo mejor en el pizarrón o en el papel que le dio, no se va a lograr. Y eso es lo que hace que se produzca una sobrecarga cognitiva. Y entonces pasa a un estadio de memoria, y esto es otra cosa importante, Sí. que después ese dato no lo va a poder recuperar para utilizarlo nuevamente en otra ocasión. Última pregunta, si no vamos a llegar a que me cuentes lo del libro. ¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo o no sexista? A ver, Si sos diplomática, soy- yo te tengo que interrumpir. No, voy a plantear lo que pienso tal cual, porque para eso estamos en educación. Creo que soy me considero una persona que respeto muchísimo todo lo que tiene que ver con la diversidad. Pero al mismo tiempo entiendo que no por cambiar una letra o por cambiar un formato de alguna palabra voy a dar lugar o a dar valor a ciertos aspectos que necesitan ese valor agregado. Porque desde el momento que estoy cambiando una letra, ya estoy clasificando a eso de otra manera. Y el clasificar, a mi modo de entender, es entonces dividir. Estoy haciendo un subgrupo. Y si estoy haciendo un subgrupo, no estoy incluyendo. Porque esa es la otra confusión que se cree en este sentido. En lo que se llama integración a lo que se llama inclusión. De por sí entiendo que la educación, el tema de inclusión tiene que ser una obviedad. Perfecto. Y con respecto a la integración, discúlpame Sí, dale. que te diga en este sentido, es como, digamos, un parche a algo en donde me parece que el valor está en ver qué recursos, qué herramientas, de qué formato vamos a considerar la particularidad de ese niño o de esa niña tal como es, que no me la va a definir un cambio de letra en poder nombrar en ese sentido, ¿no? Sino en cómo yo me posiciono ante esa persona, cómo la respeto, cómo le doy el valor, cómo permito que también me dé su posicionamiento y me pueda a mí hacer entender cuestiones en donde a lo mejor yo pueda tener una diferencia, pero justamente desde ese lugar llegar a un acuerdo y avanzar juntos. Perfecto, gracias Sandra. Y vamos al libro. En las últimas semanas, quien nos acompaña hoy, junto a la doctora Karina Cabo, presentaron y ya está siendo divulgado en los medios de la zona, en todos, su libro Neuropsicoeducación en las infancias. Insisto, es un trabajo compartido por quien nos acompaña hoy y por la doctora Karina Cabo. Sandra Inés Vigo, ¿no? La licenciada.
yo tomé para hablar de este tema el reportaje que Lidia Zaita le hizo a las chicas en su programa Jaque Mate, así que también aprovecho para mandar un saludo a Jorge Ferrari, y algunos detalles para que puedas explicarnos cuál es el desafío de este libro. Porque yo les escuché que estaba apuntado a docentes, a investigadores, a la familia, a la mamá. Bueno, es muy amplio el espectro. A ver, dale. Bueno, creo que tiene como intención, primero, venir a sumar a todos los aportes científicos pedagógicos tradicionales que ya conocemos, ampliar miradas desde ese sentido, y nos interesó principalmente describir 3 aspectos importantes que creemos necesarios para continuar con esta transformación educativa, para poder revisar las propias prácticas dentro de las escuelas. Y uno es, en parte, lo que veníamos comentando, ¿no? Que cuando hablamos de infancias, tenemos que pensar en que hay momentos claves, técnicamente se los llaman periodos iniciales o críticos, en donde el niño está, digamos, a punto para poder justamente incorporar toda esa información, todo lo que viene del entorno, luego codificarla y posteriormente después recuperarla para aplicar las situaciones nuevas. Y esto es entre los 2 y 3 y 4 años. Luego después ya se estabiliza. Ahí es donde estamos mega esponja. Mega esponjas, o sea, lo que decimos comúnmente en lo cotidiano con respecto a eso. Entonces, esa neuroplasticidad, esa forma que tiene de flexible de captar la mayor cantidad de información es óptimo para lo que viene después. Entre los 2 y los 4 años, sí, tomemos eso como referencia, Sandra, una mamá, un papá, un tío, el abuelo, ¿se dan cuenta que ese chico no absorbe como tiene que absorber o que algo pasa? ¿La maestra se da cuenta? Y a veces sí y a veces no tanto. Por eso la importancia de esta posibilidad, de esta oportunidad que nosotros estamos presentando, ¿no? O sea, de que tengan acceso al menos a una bibliografía que sea asequible en cuanto a su lectura, sí, y de ese modo empezar a ver que existen ciertas situaciones que hay que estar atentos, porque, si no, poderlo hablar con la docente, por eso el importante vínculo que tiene que haber entre la escuela y las familias, y de ese modo, proporcionar al niño lo que necesita. Sandra, nos queda 1 minuto. Bien. Y tengo que hacerte una pregunta. El que figura en los títulos, poner del libro, el desafío de leer un libro en tiempos donde estamos con el celular, Instagram, TikTok, X, si querés algo político lo tenés, ahí o se pelean y se insultan y demás, y más todas las otras cosas. Entonces, gracias, pero vos sabés, yo no sé si lo voy a leer porque he perdido, yo leía 12, 14 libros al año. En los últimos 3 años creo que no he leído 4. Estoy hablando sinceramente, Dale, ¿por qué tengo que leerlo? ¿Qué voy a encontrar? Porque ¿Vos me lo firmás? Sí, por supuesto. Mientras charlamos. Es apostar justamente a que volvamos a este vínculo. ¿Sí? A este vínculo sensorial. Sí. A este tema de tener en la mano un libro, o sea, hojas en donde pueda ponerme en contacto con lo que estoy leyendo y eso a mí me provoque pensar por qué estoy leyendo esto, hacia dónde voy, qué es lo que pasa. A veces las pantallas nos sobrecargan de estimulación y nos hacen perder un hilo conductor que tiene que ver hasta simplemente con una imagen que pueda presentar. El tema sensorial de los olores, del tacto. Y si estamos hablando de infancias, tenemos que empezar por aquí. Entonces, ¿qué mejor que incentivar a los adultos para que volvamos a este formato, más allá de toda la tecnología que hoy nos acompaña y que es sumamente de valor, pero que no olvidemos
que hay ciertos aspectos que van a beneficiar mucho mejor nuestra vida, nos van a facilitar también el contacto con los niños, o sea, este tema de volver a la lectura con ellos, de compartir, en este caso, un texto, no digo este texto, pero un cuento, Sí. el de estar en contacto desde otro lugar que no sea solamente la pantalla, porque esto va generando lo que antes decíamos, ¿no? La calidad de apego seguro para ellos, más allá si tenemos papás separados, con mucho trabajo, con poco tiempo en casa, pero la calidad pasa por aquí, por lo sensorial, por el nexo con el niño, tanto en el hogar como en la escuela. Y el libro nos une. Muchas gracias, Sandra. A ustedes. Yo sé que no hablamos puntualmente del libro, que hay muchísimas cosas. Sí. Firmámelo, ¿eh? Sí, por supuesto, a eso voy. Con dedicatoria. Sí. No, tira nomás. Ahí está. Y yo sé que no hablamos mucho del libro, Sandra, pero creo que después cuando veas y escuche, y yo también, ¿no? Escuchemos y veamos el programa, vamos a encontrar un montón de datitos de una valía impresionante. Así que solo agradecerte que hayas venido y el deseo de todos nosotros de que hayas estado cómoda, que te hayas sentido respetada, que te hayas sentido valorada y bien tratada. Si desde así ya, fue, ya estamos. Desde ya. Muchísimas gracias por este espacio, me encantó y bueno, y ojalá que podamos seguir aportando desde las investigaciones, de la educación, todo lo necesario para, bueno, tener la escuela que esperamos, poder revisar nuestras prácticas y bueno, siempre a disposición en ese sentido. Muchísimas gracias. Vaya el programa que hemos tenido, nos tenemos que ir, así ocurre, nos tenemos que ir, pasó volando como casi todos los programas, gracias a Dios. Nos vamos, pero volveremos, eso sí, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares.